Hola, les voy a hablar un poco sobre una noticia que al momento que estoy grabando es de último minuto, aunque probablemente cuando ustedes lo vean ya ha pasado algún tiempo. Y tiene que ver con los resultados de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos porque ya es oficial. Joe Biden será el siguiente presidente de los Estados Unidos, ya que acaban de votar los electores de ese país y acaban de votar por Joe Biden dándole la victoria oficialmente y se convierte en el siguiente presidente de los Estados Unidos. Y vamos a explicar por qué los electores, cómo funciona el sistema electoral de los Estados Unidos y qué pasó con estas demandas que estaba presentando Donald Trump, algunas de las cuales todavía subsisten, pero que en su gran mayoría han sido desechadas tanto por las Cortes Ordinarias de Justicia como por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pero antes de continuar, quisiera agradecerle al suscriptor Carlos Sánchez, que se convirtió en el suscriptor más reciente, decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, Carlos, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, como lo hizo Carlos, pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo en los comentarios. ¿Qué pasó? Básicamente, Joe Biden ahora es oficialmente el siguiente presidente de los Estados Unidos, que asumirá en su cargo el 20 de enero del año 2021. Al momento que estoy grabando esto es el 14 de diciembre del año 2020 y se dio la votación de los electores presidenciales en ese país. ¿Qué es esto de los electores y qué significa que hayan votado por Joe Biden? Estados Unidos no es un sistema de votación directa, es una república más que una democracia propiamente tal. ¿Qué significa esto? Que sale electo en Estados Unidos no el que tenga más votos a nivel nacional, sino el que tenga más electores. ¿Cómo funciona esto de los electores? Hay distintos estados, que son como las provincias o regiones de otros países, pero son los estados de los Estados Unidos, y cada uno de esos estados, cuando alguien obtiene una mayoría dentro del estado, obtiene un número de electores. Y aquel que supere el número de 270 electores sale electo presidente. No el que tenga más votos a nivel nacional, sino el que tiene más electores, que se consigue consiguiendo mayorías relativas en distintos estados. Y en la última elección salió Joe Biden ganando en el voto popular y en el voto electoral contra Donald Trump. Muchos cuestionaron un poco los resultados y se presentaron muchas demandas. De todas maneras, estas demandas han sido desechadas por las Cortes Ordinarias de Justicia como también por la Corte Suprema. Las Cortes Ordinarias muchas veces desestimaron porque decían que había alegaciones de fraude electoral, pero no se presentaban pruebas, o a veces se decía que había ocurrido algo sin fundamento, y en muchos casos han llegado a la Corte Suprema algunos de estos temas, pero la Corte Suprema lo ha rechazado todas las peticiones que se han puesto por parte de la campaña de Trump, como también por aquellos que son del Partido Republicano que dicen que hubo fraude en la elección. ¿Por qué? Porque en muchos casos se ha fracasado esto por temas de procesales, que es un tema procesal que por temas de forma no se está simplemente aceptando. Por ejemplo, hace poco vi una demanda que muchos pensaban que iba a dar vuelta a esto, pero se notaba que no iba a ser así, que tiene que ver con una demanda que el estado de Texas presentó ante la Corte Suprema porque pedía invalidar los resultados electorales porque se dio abajo voto electrónico. Pero la Corte Suprema lo desestimó. ¿Por qué? Por una serie de razones. Una las presentaron algunos jueces de la Corte Suprema que mencionaron que querían ver el tema pero que lo iban a rechazar igual, y otros lo rechazaron de fondo, que fue la mayoría. Y hay que tomar en cuenta que 5 de los 7 jueces de la Corte Suprema son de derecha, conservadores, y 3 de esos, es decir, 3 de los 7 los nombró el mismo Donald Trump, pero igual desestimaron esta demanda, y había 2 que justamente querían ver, que no los nombró Trump, la demanda, pero dijeron que si iba a la votación le iban a rechazar igual por unos motivos. ¿Por qué? Se desestimó de fondo, al igual que muchas otras demandas, por temas de forma, porque alegaron que el estado de Texas, de acuerdo a las leyes estadounidenses, no podía presentar un intento de invalidar justamente una votación porque eso correspondía a la legislatura del estado propio. O sea que Texas podía hacer eso con respecto a sus propias elecciones, lo que se dio dentro de su estado, pero no lo que ocurre con un estado distinto. Esas demandas tenían que presentarse dentro de los estados respectivos y ir por los tribunales de justicia del estado mismo. Entonces había un problema procesal. Para que entiendan esto, es como cuando en los tribunales de justicia distintos tribunales ven distintas materias. Y es como si uno tuviera una demanda por temas sucesorios, por un testamento, porque hay que repartir la herencia, y eso es parte de un tribunal civil siempre. Y tú lo llevaras ante una corte penal, que muchas veces ve robos, asesinatos, cosas de ese estilo, y tú dijeras, quiero que vean este tema. Y los tribunales te dicen, pero no nos corresponde a nosotros verlo, así que lo desestimamos. Entonces es algo muy de ese estilo. Están presentando ante
la jurisdicción equivocada, porque esto tenía que presentarse en el mismo estado, y por la institución equivocada, no podía presentarlo el estado de Texas. Se desestima de fondo. Pero había 2 votos disidentes que dijeron, ok, queremos ver la demanda, pero de todas maneras no la vamos a aceptar como válida cuando la veamos, sino que creemos que la Corte Suprema debería verlo, pero si votamos la vamos a rechazar, y si hubiera llegado a la Corte Suprema para votación también probablemente se habría rechazado, por lo que dijo la misma Corte Suprema, porque consideraban que era ilegítimo el argumento de decir que solo por usar voto electrónico no se permitía, porque hace varios años y hace varias elecciones se lleva usando voto electrónico en Estados Unidos desde comienzo de los 2000. Entonces, decir que inválido solo por voto electrónico por ser esta elección no estaría siendo un argumento sólido de acuerdo a la Corte Suprema, tomando en cuenta que ya se usaba en elecciones anteriores numerosas veces. Entonces eso es lo que se presentó con las demandas, se han ido desestimando, y muchos tal vez le van a decir, oye, queda una opción para que Trump se mantenga, una que otra opción, algunos llaman incluso de ley marcial, que eso sería un poco a estilo latinoamericano con esas cosas media golpistas, pero no, Trump no se va a mantener, y voy a ser completamente sincero, yo creo que ya se va a ir simplemente cuando se acabe su gobierno el 20 de enero del próximo año. ¿Y qué ocurrió? Que ahora se dio la votación de los electores, y esos electores que justamente Joe Biden y Donald Trump ganaron mayoría en distintos estados, votan dentro de sus respectivos estados, no es la gente. Entonces estos electores de distintos estados ahora votaban este día 14 de diciembre, y ellos después de la votación lo entregan, y ahí se ratifica quién es oficialmente el siguiente presidente de los Estados Unidos. Y luego de esa votación ya se dio que Joe Biden estaría siendo el siguiente presidente, consiguiendo sobre 300 votos electorales, en particular 316, y 232 votaron por Trump. De acuerdo a cómo salió en la última elección, no hubo ninguna variante, y en algunos estados es posible que los electores voten contra la voluntad popular dentro del mismo estado, y muchos pensaban que tal vez los republicanos de estados que salía que iban para Joe Biden, donde se acusaba que hubo fraude, votarían en contra, pero no fue así, todos votaron de acuerdo a lo que salía, que fueron los resultados oficiales, y por lo tanto se confirma la presidencia de Joe Biden. Y por eso insisto, que incluso en los estados que estaban cuestionados y que pensaban hoy van a votar en contra, la votación se dio normalmente. Entonces, ¿qué significa esto? Que Joe Biden ya queda confirmado como el siguiente presidente de los Estados Unidos, ya ha anunciado cuáles son los miembros de su gabinete, también cuáles van a ser muchas políticas que ha hecho. Podríamos analizar en un video posterior, si así lo quieren, cuáles son estas políticas que va a hacer, porque de cierta manera Joe Biden ha tomado una posición cada vez más al centro y está enojando mucho a los sectores más radicales de izquierda de Estados Unidos al hacer anuncios de que no va a hacer subsidios, que la gente no necesita subsidios sino un gobierno que los comprenda. No sé qué significa eso, pero es lo que mencionó Joe Biden. Y también ha anunciado que van a volver un poco a las políticas militares que eran características del gobierno de Obama, a la vez que sea una normalización en ciertas áreas económicas. En la práctica parece ser que va a ser un gobierno más tirado al centro, estilo Bush u Obama, que es como lo que era típico en Estados Unidos. No hay mucha diferencia, pero eso lo podemos ver con más detalle en un video a continuación. De todas maneras, se confirma la presidencia de Joe Biden, que será el siguiente presidente de los Estados Unidos. Donald Trump debería dejar el cargo el 20 de enero del próximo año, y lo que probablemente ocurra es que Donald Trump se candidatee como presidente para el año 2024, ya que tiene mucho apoyo dentro de la base republicana, y no me sorprendería que salga reelecto para esa elección a futuro si es que Joe Biden tiene un gobierno deficiente. Eso habrá que verse cómo están los resultados. De todas maneras, eso lo veremos en videos más adelante a medida que se desarrolle la situación. Y coméntenme abajo qué les parece este resultado de la elección presidencial de los Estados Unidos, que tras el voto electoral se confirma oficialmente a favor de Joe Biden. De todas maneras, recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia, abajo en los comentarios, y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.